Bueno, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al lugar donde estén. Cordial saludo a todos los compañeros y comunidad educativa. He estado haciendo una serie de videos sobre la sonda de pH, pues una nueva adquisición. Entonces he querido mirar ciertos aspectos de la sonda de pH, por ejemplo, digamos lo que tiene que ver con la parte de la ciencia de la computación, la creación de algoritmos y la implementación del software, digamos, en Arduino. ¿Sí? Arduino, pues como ya sabemos, es un lenguaje muy parecido a C. Tiene muchas cosas de C y también, o sea, tiene cosas de Java también, aunque digamos, en la práctica, pues un lenguaje de programación totalmente distinto. Bueno, entonces, hablando de todos estos temas de pH, entonces se me ha olvidado hablar de lo que es el pH en sí. ¿Sí? O sea, qué implicancias tiene, cuáles son los alcances de ese concepto y, digamos, qué significa, qué variable mide y cómo puede ser interpretado. ¿Sí? Entonces, digamos que eso no se ha hablado. Y pues digamos que esto pues hace parte del currículo de cualquier contenido en ciencia, en bachillerato, especialmente en educación media. Bueno, entonces, bueno, decirles que digamos que el pH es un concepto, o sea, que está ligado a otros muchos conceptos, como el de concentración, ¿sí? Concentración. Entonces, ya sabemos que la concentración, pues la cantidad de una sustancia, digamos, disuelta. Entonces, por ahí se habla de que la dosis hace el veneno. Sí, la dosis hace el veneno. Entonces, voy aquí a configurar este tablerito y ya. Voy a bajarle aquí, vamos a bajarle, bueno, la dosis hace el veneno. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas sustancias, digamos como el azúcar, por ejemplo, es una sustancia que es inofensiva, pero en cantidad puede matar. ¿Sí? Entonces, y hay muchos venenos, o sea que en cierta cantidad pues son totalmente letales, pero en dosis mínimas pueden ser hasta una medicina. Entonces, el pH tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Tiene que ver con todos esos conceptos. El concepto de concentración de una sustancia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, generalmente hay muchas unidades, pero bueno, la más popular es la molaridad, ¿sí? Que significa moles de sustancia, molaridad, ¿sí? Que son moles de sustancia en litros de solución. Entonces, hay un concepto que está ligado. Para poder entender, para poder llegar acá al concepto de pH, pues hay que conocer todo esto. ¿Sí? Entonces, es indispensable. Bueno, este señor que tengo aquí, de nombre Sorensen, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Un científico escandinavo fue el que propuso por primera vez el concepto de pH. ¿Sí? Lo propuso él y su esposa. Él trabajaba con la esposa, entonces él propuso esto para, digamos, medir de mejor forma pues esta variable. Bueno, ¿y qué es el pH? Bueno, el pH se define matemáticamente como, así lo definimos matemáticamente, pH, bueno, entre otras cosas, el potencial de hidrógeno. Voy aquí a rayarle la cara a nuestro amigo Sorensen. Potencial de hidrógeno. ¿Sí? Y matemáticamente se define como el logaritmo negativo. Ya voy a explicar todo eso paso a paso. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones H3 más esto de acá, pues
Hay un concepto previo que son las bases conjugadas, bases y ácidos conjugados. Entonces, Brosten-Lowry planteó que generalmente o sea, no importa si una sustancia es ácida o es básica, siempre lleva una base conjugada adentro, en el interior. Sí, entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico también, a pesar de que es un ácido fuerte, tiene una base conjugada. ¿Sí? Entonces, la base conjugada, sí, o ácido conjugado. Entonces, el agua, digamos que se comporta como una base, o sea, digámoslo así desde el punto de vista teórico, a protonarse con hidrógenos más o positivos o hidrogeniones, entonces va a comportarse como un ácido conjugado. Entonces, esto aquí se le conoce TH3 o más exponente, es el ácido conjugado del agua. ¿Sí? Entonces, el pH se puede escribir así, o sencillamente como logaritmo, matemáticamente no se define, como concentración de H+, ¿sí? O los hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, las dos cosas es matemáticamente pH. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, químicamente, pues una concentración de una sustancia se representa así, o sea, con unos corchetes y el nombre o el símbolo de la sustancia en el interior. ¿Y qué es un logaritmo? Bueno, el logaritmo prácticamente, pues digamos que el logaritmo es una forma de representar los decimales, ¿no? Ya sabemos que los decimales son todos aquellos múltiplos de 10. Entonces, digamos, nosotros podemos expresar cualquier decimal como en base a un exponente y una base decimal. Por ejemplo, aquí tenemos el 10, tenemos el 100, ¿sí? Y cuando son muy grandes, casi que es complicado manejarlo. Y el logaritmo, no algoritmo, ojo, el logaritmo pues nos facilita mucho representarlo. ¿Y qué es el logaritmo? Bueno, el logaritmo es este exponente. Si yo le saco el logaritmo a 10, sería 1. El logaritmo de 100 sería 2. Y el logaritmo de 100.000 sería 5. ¿Sí? Todo en base 10, hay que tener eso en cuenta. ¿A qué se le está sacando? Todo esto está en base 10. ¿Sí? Bueno, entonces, potencial de hidrógeno no es más que eso, el potencial de la concentración del ácido conjugado del agua o el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones en una sustancia. ¿Sí? Entonces ellos se expresan en esta, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí, tengo que en una sustancia, si voy a hacerlo así por comodidad, porque no tengo calculadora. Bueno, entonces, digamos que esto se puede expresar, corremos la coma hacia acá, entonces se puede expresar como 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Supongamos que esta es la concentración de hidrogeniones. Entonces, si yo quiero sacarle el pH, sencillo, el pH sería igual al logaritmo negativo, ¿sí?, de la concentración de H+. En este caso, la concentración de H+ es es 10 a la menos 3. O sea que aquí nos va dando un 3. O sea, si el logaritmo es el número este de acá arriba, el exponente, entonces nos va dando un 3. Ahora, menos por menos nos da más y nos da que el pH es 3. ¿Sí? Entonces eso es el potencial de hidrógeno. Como toda sustancia tiene una base conjugada y casi siempre se utiliza el agua como, digamos, como un disolvente universal, entonces lo máximo que se puede, generalmente el pK del agua, ¿sí? Entonces ahí hablamos ya de otro concepto que es la constante del producto iónico, ¿sí? Entonces el agua es una sustancia neutra. Los científicos pues explican eso, que lo que pasa con el agua es que hay un producto al interior entre los iones más los iones OH negativo, o sea, los iones del ácido o hidrogenión y los iones OH negativo. Entonces lo que hay es un producto y ese producto siempre es igual a un número constante, ¿sí?
O sea, da igual a 14, o sea, no supera ese valor, ¿sí? Da igual a 10 a la menos 14, digo. ¿Sí? Entonces no supera el valor, entonces por ahí podemos sacar. Entonces, de aquí deducimos que cualquier sustancia también tiene un pH, ¿sí? Un pH, ¿sí? Que es proporcional a, o sea, si esto da aquí, digamos, si el logaritmo de esto da 14, el logaritmo, estoy hablando de logaritmo, no de concentraciones, y el logaritmo de esto acá es 3, por ejemplo, lo que hace falta para 14 aquí serían 11, ¿sí? Entonces, porque recuerde que esto, logaritmo, pues habla de exponentes, y los exponentes, el producto de dos logaritmos sería una suma. Entonces, aquí tenemos entonces que cualquier sustancia entonces va a tener un pOH asociado, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra cosita, bueno, aquí vamos a ver, ya no tengo ya, vamos a cambiar de color aquí para que se vea esto. Bueno, voy a cambiar de color otra vez. Bueno, entonces, bueno, ¿dónde está el pH? Ya habíamos dicho que el pH es un concepto muy interesante y está relacionado con las concentraciones. Por ejemplo, si yo hablo de que generalmente las sustancias se transforman en la naturaleza, por ejemplo el etanol se transforma en ácido acético, en la medida que esa, o sea, digamos que un número, en la medida que ese pH se hace pequeño, ¿sí? O sea, hablamos de la escala, entonces ya sabemos ya que el pH va de 0 a 14 por el producto iónico, ¿sí? El producto iónico del agua, y generalmente las sustancias se disuelven en agua. Entonces, que si este es neutro, porque aquí pues generalmente un valor digamos equitativo aquí sería 7 y 7 para que nos dé 14. 7 es neutro como el agua, ¿sí? Cuando el agua está sola, el solvente solo y es puro, entonces 7 es neutro, y para acá se hace más ácido y para acá se hace más básico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir este valor? Bueno, esto es un valor de concentración, sino que al hacerle, o sea, cuando se usan los logaritmos para hacer más manejable pues las cifras decimales, que pueden ser cifras muy pequeñas o cifras muy grandes, ¿sí? Entonces, digamos que lo más bajo que podemos encontrar de acidez o potencial de hidrógeno es un 0, seguido que de 14, sí, una coma seguida de 14 ceros, sería más o menos así, que es una cifra muy pequeña. Aquí irían 12, otros 2, ¿sí? Esto sería lo más pequeño que podamos encontrar de concentración de hidrógeno más. Ya no se, de ahí no se puede, o sea, no se puede igual los dos, o sea, pasa, o sea, porque en la medida, o sea, la relación entre el pH y el pOH es que a la medida que uno sube, el otro baja. Entonces, si yo tengo un pH de 3, esa misma sustancia tiene un pOH de 11, ¿sí? Entonces recuerden el concepto de base asociada o, ¿sí? O base conjugada de Brooks-Lowry. Entonces están muy relacionados entre sí. ¿Dónde encontramos esto? Pues lo encontramos en muchos fenómenos naturales, como la fermentación. En la sangre tiene la capacidad de regular su pH a través de unas sustancias que se llaman buffer, ¿sí? Entonces, y unos sistemas que tenemos en el cuerpo humano a nivel de pulmones y a nivel de riñón, ¿no? Que nos hacen regular la acidosis o la alcalosis en el cuerpo, ¿no? En la sangre. Entonces, por esa razón, por mucho que uno coma limón, por ejemplo, no se nos va a poner la sangre ácida, ¿no?
Entonces eso tiene unas consecuencias a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces vean que, o sea, cómo un concepto se enlaza pues con una aplicación, ¿no? O sea, digamos que uno puede coger un instrumento en laboratorio y digamos usarlo sin, o sea, sin tener en cuenta que eso por detrás lleva un concepto muy fuerte. Y muchas veces cuando o sea, nos volvemos técnicos en usar un instrumento dado, o sea, y ese instrumento falla, no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque no tenemos el concepto muy claro, ni el algoritmo cómo funciona, ni nada de eso. Entonces, pues, el pH básicamente es eso, pues un concepto que descubrió, que ha sido construido, pero el que lo planteó fue Sorensen, ¿sí? Y él no lo hizo solo, lo hizo en compañía de su esposa. Pues Sorensen, si no estoy mal, es un científico, fue un científico danés, sí, pues, y trabajó sobre esto. Entonces, vean que el pH pues una cuestión muy interesante, una variable muy interesante de manejar. Y se puede prestar para aplicaciones. O sea, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve tal concepto? Bueno, si la ciencia no está ahí solamente para fastidiarle el momento a un estudiante, ¿no? La ciencia está para precisamente aplicaciones, ¿sí? Para producir aplicaciones. Y no es posible producir aplicaciones si no entendemos el concepto que está detrás, ¿sí? Ahora, bueno, dicen, bueno, pero un papel tornasol o un papel indicador hace la misma función que una sonda de pH. Sí, es cierto. Pero bueno, si queremos hacer automatizaciones, queremos, incluso dirán que más barato, si queremos hacer automatizaciones, aplicaciones a la medida, no, sí que no, o sea, es mejor utilizar la sonda, ¿no? Entonces aquí está el componente externo, ¿sí? Sí, porque nos asocia a varias cosas, nos asocia a la tecnología, nos asocia la ingeniería, nos asocia a las matemáticas. Miren, aquí está todo lo que tiene que ver con matemáticas. Aquí se involucra el concepto de logaritmo, se involucra el concepto de bases de números decimales, todo eso tiene mucho que ver. ¿Y por qué se hizo esto? ¿Por qué no se siguió manejando los números como eran y o sea, dicen por ahí, se complicó la vida este desocupado y elaboró el concepto de pH? Pues precisamente para facilitar pues los entendimientos y que no se manejara con números tan grandes, ¿sí? Entonces la matemática es muy sabia. Entonces aquí tenemos todo el componente técnico, o sea, lo que es tecnología, todo, y lo vamos a trabajar tanto en Arduino, y también tengo una placa también por ahí candidata que se llama Microbit, ¿sí? Y lo voy a hacer, es mucho más fácil en la Microbit, ¿sí? Entonces voy a implementarlo, tratar de implementar esto en la Microbit, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo de manejar, ¿sí? Entonces si me preguntan, estos estén claros, ¿sí? Incluso si no miramos la sonda, esto tiene un componente muy fuerte, ¿sí? Porque se involucra, o sea, todas las áreas que vemos aquí, o sea, se articulan en un concepto. Entonces hay temas, o sea, hay temas que son muy interesantes de manejar porque involucran muchas asignaturas. Si uno lo quiere mirar así, si uno no se quiere complicar como profesor, bueno, lo trabaja como siempre se ha trabajado, con el librito y haga ejercicio y ya, hasta ahí. Pero bueno, la metodología externa nos dice que, o sea, para que esto cobre sentido es bueno integrarlo y agregarle el componente tecnológico a la de la ciencia, de la matemática, de los algoritmos, y ahí está. Bueno, entonces, no siendo más, cordial saludo, los invito a que si les gustó, pues denle like a este video, suscríbanse, sí, y compártanlo, a ver si me animo a hacer más. Bueno, cordial saludo, que tengan bonita tarde.